alegría compartir con ustedes y un desafío el tiempo. Hay mucho contenido y poco tiempo, así que espero darles lo esencial para después lo puedan desarrollar con más calma. Lo primero a mencionar es que tenemos que considerar desde la educación católica dos desafíos. Uno que tiene que ver con las obligaciones que el Estado nos impone y otro con las obligaciones dentro de la Iglesia que también nos llaman a trabajar arduamente en todo lo que es la prevención de la violencia, el respeto a la dignidad humana, el trabajo dentro de ambientes que puedan ser lo más seguro y sano para niños y adolescentes. Bajo ese esquema tenemos como dos luces que nos iluminan dentro del trabajo a desarrollar. Pero además, dentro de cada una de ellas tenemos desafíos específicos que tienen que ver con dos elementos fuertes. Cuando hablamos de violencia, siempre es bueno pensar, podemos imaginarnos un pájaro con dos alas. Cada una de las alas es importante. Si no están bien, si una de las dos alas no está bien, el pájaro no va a poder volar. ¿Cuáles son esas alas? Una tiene que ver con la prevención, con todo lo que hagamos para evitar que se den situaciones de violencia. Y la otra tiene que ver con la actuación. ¿Qué hacemos cuando surge o se presenta una situación de violencia? Si lográramos, y ese es un desafío grande hacia adelante, si lográramos cubrir ambos ámbitos, hacer un trabajo preventivo que evite, que genere una cultura de no violencia y hacer un trabajo efectivo en cuanto a la reacción frente a la violencia, es posible pensar que de aquí a un tiempo las cosas realmente cambien. Y el cambio no pasa solo por llenarnos de protocolos y de documentos, sino de que la cultura, el sentir nuestro, cambie en un sentido positivo. Para eso me permito hacer una introducción en la cual el esfuerzo pasa por tratar de entender qué es la violencia. Y aunque les parezca absurdo, el primer desafío que nos toca es tratar de entender qué es la violencia. Parece obvio y parece tonto preguntarnos eso, pero seguro que ustedes que están tan cerca del ámbito educativo se dan cuenta perfectamente bien que no es sencillo y que la línea divisoria entre lo violento y lo no violento es muy frágil, es muy compleja, en todo sentido. Por ejemplo, en temas de violación, lo más complejo cuando se juzga el tema tiene que ver con esa línea divisoria entre lo que puede constituir violencia y lo que podría constituir una aceptación. Cuando hablamos del tema de violencia escolar, este es un desafío enorme. Bajo esta lógica, no es que haya un concepto único, ojalá estuviera resuelto el decirles qué es y qué entendemos por violencia. Así que hay un intento rescatado de diferentes documentos, pero que no es un concepto definitivo. Acá está un poco lo que les decía al principio, hay un ámbito canónico en la Iglesia y hay un ámbito civil dentro de la legislación boliviana que está en el ámbito educativo. En ambos casos van a encontrar ustedes la obligación de la prevención. En el ámbito canónico, además de la prevención, hay parámetros para una actuación. Esa actuación, nosotros en el ámbito educativo prácticamente no la vamos a ver, porque esa es tuición específica de los obispos, pero es bueno tenerla como referencia. En cambio, lo que está a su derecha, el ámbito educativo, además de la obligación que tenemos de la prevención, también existe una obligación específica en cuanto a la denuncia, y necesitamos comenzar a hablar cómo se tendría que hacer esa denuncia. Ya hice algo mal. Vamos a ver esto. Tratando de definir, que les digo no es algo absoluto, pero intentemos.
Hay muchas dificultades para unificar criterios respecto a lo que sería violencia y también lo específico de abuso sexual de menores. En genérico, hablamos de conductas que incluyen un acto abusivo o estrategias utilizadas para cometer ese acto abusivo. Es decir, ya no estamos hablando solo de hechos concretos. En este punto he querido compartir con ustedes la importante diferencia que se ha dado en nuestra legislación con el tema de la violencia familiar. Hasta antes de la Ley 348, que trata el tema de la violencia contra la mujer, la violencia en la familia se consideraba un problema de familia. Es por eso que estaba en el Código de Familia y lo trataba un juez de familia. ¿Qué cambió esencialmente con la Ley 348? Que pasó a ser un tema penal. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué? Pero aunque ustedes no crean, eso qué es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el juez de familia cuando tenía que tratar una situación de violencia familiar? Después de su decisión, las partes iban a volver a la casa compartida a enfrentar lo que significaba el post-violencia. Entonces, el cambio sustancial que se hace cuando se le da un carácter penal a la violencia intrafamiliar es que se pueden tomar medidas orientadas a proteger a la víctima o a las víctimas, aun cuando se trate de un ámbito familiar. Eso no es sencillo, eso no está resuelto, hay mucho que trabajar al respecto, pero le ha dado un carácter absolutamente distinto. Que si ustedes lo revisan con calma, se van a dar cuenta de que ha tenido una connotación, no les digo positiva para resolver la violencia, pero sí para ir consiguiendo la violencia de una manera diferente. A eso sumen ustedes que se ha calificado la violencia desde diferentes ámbitos. Ya no es solo violencia física. Antes, con la ley de familia, con el Código de Familia, la violencia era la dificultad que puede existir dentro del ámbito familiar que pasaba al ámbito penal cuando había lesiones. Es decir, si los golpes determinaron lesiones, eso pasaba al ámbito penal. Mientras no pasa al ámbito penal, ese era un problema de familia. En cambio ahora ya se habla de violencia psicológica, se habla de violencia sexual y violencia en otros ámbitos que ya están en el ámbito penal. Es decir, se pueden tratar desde esa visión penal que antes no ocurría. ¿Cómo afectó este tema, este cambio en el ámbito educativo? ¿Qué pasó en el ámbito educativo? Ya había mucha discusión respecto a delimitar la violencia cuando se trata de niños y adolescentes, pero se intensificó. ¿Por qué? Un tema de siempre tiene que ver, por ejemplo, con la disciplina física. Aunque ahora está recontranormado, que está terminantemente prohibida la disciplina física, muchos todavía hoy plantean que debería darse. ¿Por qué? Tendemos a confundir no solamente los términos, sino los elementos en la educación. Esto ustedes lo conocen mejor que yo. ¿A qué me refiero? El hecho de que no se aplique disciplina física no significa que no deba haber disciplina. Pero esto que les estoy diciendo, para llegar a esta conclusión, ha tomado mucho tiempo y ha sido muy complejo. Tanto es así que la Defensoría de la Niñez, con la que yo he lidiado varios años, me sorprende ver cómo han ido cambiando conceptos y criterios en la misma Defensoría de la Niñez. Les pongo un ejemplo. Ha habido un tiempo en el que se consideraba que los concursos de belleza de las niñas eran algo muy bonito. Hoy, en cambio, se considera que el someter a una niña a un concurso de belleza es una forma de violencia. ¿Por qué será? Hay un sentido muy interesante en esto. Primero, porque el tema de belleza no debería ser la prioridad de una niña. Una niña debería estar ocupada en otras cosas y disfrutar otras cosas. Pero además, el ámbito competitivo de la belleza generaba tanto estrés, tanta frustración, tanto conflicto en los niños y padres, madres,
que al final terminaba siendo realmente un tema de violencia muy fuerte para esas niñas. Cambió, y este tema es importante. Al principio puede ser que algo no esté en el marco de la violencia y no lo veamos como algo violento, pero el tiempo nos muestre que sí. En algún caso yo escuché en una de las defensorías de la niñez algo que me llamó mucho la atención. Estaban con un caso en el cual estaban evaluando a los padres de un niño y los acusaban por violencia en el exceso de mimos y cuidados. Cosa rara, de verdad, cosa muy rara en la defensoría. Pero hablando con ellos, tratando de entrar un poco más a fondo del tema, ya conciben este tema en la misma defensoría como un elemento de abuso. ¿Por qué? ¿Dónde estaría el abuso en que los padres sean demasiado permisivos, den lo que quiere el hijo, le compren las cosas que quiere, etcétera, etcétera, etcétera? Porque en realidad lo mejor para un niño tiene que ver con límites y parámetros claros en su vida. Es decir, un niño que tiene todo no va a ser un niño feliz. Parece raro, suena raro, pero es una realidad. Un niño que no tiene nada, probablemente tampoco lo sea. Si hablamos de todo o de nada, ¿estaremos hablando de cosas materiales o estaremos hablando de afecto? Todos estos elementos hacen parte a lo que estamos hablando. Lo que quiero mostrarles es que cuando hablamos de violencia, los parámetros van cambiando y es lógico que vayan cambiando, porque se supone que estamos avanzando en la construcción de una educación mejor, tanto en la familia como en los ambientes educativos, con desafíos muy graves. Y uno de los peores desafíos que tenemos hoy tiene que ver con la ideología de género. Estamos a puertas de que en la currícula educativa se imponga, ya no se sugiera, se imponga contenidos de ideología de género, que desde la Iglesia Católica ya se ha dicho que no se van a incorporar en las unidades educativas católicas. ¿Cómo afrontar eso? Es un desafío que también tenemos que plantearnos para mirar hacia adelante. Y todo eso hace parte del paraguas o del techo que nos acompaña. Entonces, casi que comenzaría diciéndoles que no es opcional que nosotros en los colegios católicos, y eso debería ser para todos, pero en nuestro caso es un tema mucho más fuerte, mucho más pesado, en un buen sentido, no es opcional que comencemos a incorporar elementos que tengan que ver con la prevención y con la actuación. Volvemos a este punto porque es esencial. Si no lo hacemos, tengan la certeza de que de aquí a un tiempo van a comenzar a haber sanciones y persecuciones por parte del Estado, independiente de quién esté en gestión de gobierno. ¿Por qué? Porque precisamente se han dado ya las normas y las condiciones para ponernos obligaciones que ya tenemos que ir cumpliendo y que son el desafío hacia adelante. Entonces comencemos de cuáles serían esas, además de lo obvio que ya lo vivimos cotidianamente. Aquí está una definición de violencia que plantea el Código Niño-Niña-Adolescente, que es bueno tenerla presente porque además nos va a plantear algunos elementos adicionales dentro de lo que significa el análisis que tenemos que hacer. Ustedes van a tener esta presentación y además las normas que vamos a ir conversando hoy para que las puedan revisar con calma, con serenidad, sin prisas. ¿Qué norma? No es que con esta norma ya esté todo, pero esta norma es esencial para nuestro trabajo. Si no la tenemos presente, casi que les aseguro, sin necesidad de una bola de cristal, que el día de mañana van a haber dificultades. Necesitamos tener presente la Constitución Política del Estado, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, esencial, el Código Niña-Niña-Adolescente, su reglamento
La ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, les parecerá raro y ajeno, pero vamos a ver por qué, el reglamento de la ley y los protocolos de prevención que el Ministerio ha aprobado en base al Código Niño Adolescente. ¿Cuáles? Hay 3, de los cuales les menciono 2 que con certeza ustedes ya los conocen. Esa sería nuestra base. Volviendo, ¿por qué les menciono el bloque de constitucionalidad? Porque nos plantea un paradigma más. ¿Cuál? Ustedes saben que en 2009 entra en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, que además de todos los cambios que ha incorporado, introduce un elemento que es esencial. Reconoce el bloque de constitucionalidad como parte de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Como un ejemplo simple, en la universidad yo suelo hablarlo con los estudiantes. Para nosotros estudiar Derecho era más fácil, para los antiguitos. Para los jóvenes hoy no es tan fácil. ¿Por qué? Nosotros agarrábamos la Constitución, ley de leyes, carta magna, y esa era la norma principal, ese era el techo jurídico. En cambio ahora no basta con agarrar el librito, porque el librito no está reflejando todo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la misma Constitución abre la posibilidad del bloque de constitucionalidad. ¿En qué consiste? En que todos aquellos acuerdos sobre derechos humanos y derecho comunitario que hubieran sido ratificados por el Estado boliviano hacen parte de la Constitución, con rango constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que además de lo que dice la Constitución, aquellas convenciones, acuerdos suscritos por el Estado boliviano y ratificados por el Estado boliviano que traten temas de derechos humanos son parte de la Constitución. Sencillísimo, ¿verdad? ¡Wow! No saben ustedes lo que eso significa. Es un desafío impresionante, porque además de todo, hoy vivimos la realidad de que los mismos derechos humanos pueden encontrar un punto de conflicto. Y les pongo un ejemplo muy puntual. La libertad de expresión versus la libertad religiosa. Ambos son derechos humanos, consagrados en diferentes instrumentos internacionales, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está ratificado por Bolivia y por tanto es parte de ese bloque de constitucionalidad. ¿Por qué les menciono eso? Les pongo un ejemplo bien simple. ¿Recuerdan ustedes cuando María Galindo hizo un mural en una de las paredes del Museo de Historia que da a la calle Comercio? Ya son algunos años, pero todavía se deben acordar. Ella reclamaba su derecho a la libertad de expresión. En su libertad de expresión, ¿qué hizo ella? Ofender la fe católica. Estaba afectando nuestro derecho a la libertad religiosa. Pregunta del millón: si no se trata de un derecho humano vulnerado, sino de dos derechos humanos encontrados, ¿cómo se podrá resolver? Por sana lógica entraría con mucha razonabilidad el mal menor, pero como hay intereses detrás de todo, no es fácil resolver ese conflicto, y eso se está traduciendo hoy en que además de todo lo que es el bloque de constitucionalidad, nos toca estar atentos a la jurisprudencia que está generando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les pongo un ejemplo bien simple, el caso Pávez. ¿Han escuchado hablar del caso Pávez? ¿No? Hay mucha e interesante información en internet que pueden recoger. Les menciono lo genérico, animándolos a que vayan a revisarlo. Es una profesora de religión en Chile, Pávez. P-A-V-E-Z, si no me equivoco. Esta
Esta profesora de religión en Chile era religiosa, deja la vida religiosa y se declara abiertamente en una relación lesbiana con su pareja, con la que además convive. Consecuencia, el obispo les retira la autorización, porque en Chile está normado que los profesores de religión tengan una autorización especial de la Iglesia para impartir la materia. El obispo les retira la autorización para trabajar en el tema con la materia de religión católica. Ella demanda al obispo en Chile, pierde la demanda y lleva el caso a la Corte Interamericana, demandando al Estado chileno por haberle vulnerado sus derechos al haber dado la razón al obispo por suspenderle la autorización. Sencillísimo, ¿verdad? Elementos adicionales. Ella trabajaba en una escuela pública. ¿Por qué les menciono esto? Porque si hubiera sido un colegio de convenio, en nuestro caso Chile no tiene la figura del colegio de convenio, pero si hubiera sido un colegio de convenio como en nuestro caso, el tratamiento del caso hubiera sido mucho más sencillo. ¿Qué complejizaba? Que era una escuela pública. Ya ha salido el fallo. El fallo, muchos lo entienden como un fallo en contra del Estado chileno y de la Iglesia. Pero si ustedes lo leen a fondo y lo ven con cuidado, se van a dar cuenta de que en realidad la misma Corte Interamericana, que es bastante parcial, debo decirles, no es tan imparcial como no quisiera, hace un análisis interesante en cuanto al derecho de la Iglesia para que quienes imparten la materia de religión, obviamente no es para un profesor de matemáticas o de física, sino para quien imparte la materia de religión católica, deba haber una congruencia. En el sentido de la sentencia, hay aportes muy importantes que ayudan en cuanto al tema de libertad religiosa en este tema específico de la educación religiosa dentro del ámbito educativo. Lo dejo hasta ahí para que lo puedan revisar con calmita y si Dios nos da la oportunidad lo conversaremos en otra ocasión. Avancemos porque el tiempo no perdona. Les he puesto acá el artículo del reglamento a la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Este elemento es bien importante y tenemos que digerirlo con calma. Yo no les estoy trayendo soluciones hechas. Quisiera que así sea, pero la realidad es que no estamos en ese punto todavía. Necesitamos construir juntos para tener los mejores resultados. La norma nos obliga, la de seguridad ciudadana, a contar con cámaras de seguridad, donde la ley y el reglamento les irá poniendo diferentes lugares en los cuales hay obligación de tener cámaras de seguridad. Pero en este caso del reglamento es específico en cuanto a las instituciones educativas, fiscales y de convenio. Y no es poco trascendente, porque ¿quién va a pagar las cámaras de seguridad? La propia entidad. Pero es una obligación. Tengámoslo presente, ¿sí? No nos está diciendo, si ustedes pueden y tienen condiciones para incorporar cámaras de seguridad, háganlo. Estamos obligados a tener cámaras de seguridad. Un debate adicional que lo dejo como idea es, ¿dónde ponemos las cámaras de seguridad? Hay algunos parámetros que nos está poniendo, por ejemplo, lo que es inequívoco es el ingreso y salida, lo que además ha permitido en muchos casos dar con posibles raptores y otro tipo de situaciones. Pero después vendrá lo demás. ¿Dónde más se ponen las cámaras? Y un tema que está sobre la mesa, todavía no totalmente resuelto, es: ¿se ponen cámaras en los cursos? Oh, me encanta escuchar todo eso porque significa que sí hay materia para conversar. Sigue el debate. ¿Por qué? No es tan simple como decir ponemos, no ponemos, nos va a costar X o Z monto, sino por lo que significa. ¿Por qué no se ponen los baños? Si además sabemos que muchas de las situaciones de violencia, sea entre menores o sea respecto a un adulto con un menor, ocurre en los baños. ¿Por qué no se ponen los baños?
afecta la intimidad, claro. Imagínense lo que significaría la afectación de la intimidad de un niño. Podríamos estar incurriendo en un delito nosotros por querer hacerlo bien. Entonces, bajo esa lógica, necesitamos calcular muy bien cómo vamos a cumplir la norma. Sabemos que hay la obligación. ¿Cómo la cumplimos? Es importante revisarlo con calma. Y el tema de los cursos, las aulas, está al medio. ¿Se afecta la intimidad? Es altamente probable que sí, que estemos afectando la intimidad, pero por el otro lado se podría dar más seguridad para evitar sobre todo situaciones de bullying o de abuso entre pares. Aprovecho la circunstancia para mencionar esto. Antes no había diferencia clara entre la violencia que puede ejercer un adulto respecto a un menor con la violencia que puede ocurrir entre menores. Ahora sí está delimitado. Y además el mismo Código Niño, Niña, Adolescente nos habla de infracciones y de delitos. Algunas conductas son infracción. Que un niño le jale la oreja al otro niño, obviamente no es un delito, pero entra en el ámbito de infracción. En cambio hay otras conductas que sí son delito. Todo eso necesitamos conocerlo e incorporarlo en documentos que nos ayuden tanto en la prevención como en la actuación si se presentara una situación que deba denunciarse. Y hablemos de la denuncia. Este material tiene que ver con el tema de violencia sexual porque es lo más sensible, pero no quiere decir que todo esté enmarcado en el tema de violencia sexual. ¿Por qué les pongo el tema de víctima? Una de las cosas que yo observo que estamos viviendo con más intensidad hoy es que nos dejamos llevar mucho por lo que escuchamos. Y a veces eso nos genera muchos miedos también. Les pongo un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando uno conoce, y acá hoy con ustedes va a tener mucha más relevancia esta partecita que les menciono? Si ustedes tuvieran conocimiento de que un niño está siendo víctima de algún tipo de abuso, máxime si se tratara de abuso sexual, en la casa, por parte del padre, de un hermano, de un tío, etc., ¿qué les toca hacer? Muy bien. ¿Denunciar a quién? Ya, la dirección, muy bien, pero eso es lo que hay que comenzar a poner en documentos. ¿Por qué? Porque si dirección se olvida pasar la denuncia a la defensoría, caen los dos, profesor y director. La denuncia tiene que llegar a la defensoría. Ahora bien, empecemos por lo básico, denuncia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ha habido todo un tema de conflicto, no hace mucho, hace poquito, con una de las denuncias que salió en contra de los jesuitas por tema de abuso sexual, y hubo algún fiscal, si no me equivoco, si no me equivoco, el fiscal general, que decía que la denuncia solo la puede recibir la fiscalía y que querer ir a denunciar a cualquier otro lado no correspondía. Ellos lo decían porque los jesuitas han puesto un canal de escucha, ¿verdad? Un canal, una oficina de escucha para poder recibir denuncias. Entonces miren ustedes algo tan básico, y de verdad a mí la experiencia me ha enseñado que hay que tener mucho cuidado con lo más básico. Está prohibido, o podría ser incluso delito, que los jesuitas o cualquier instancia religiosa ponga una oficina de escucha. Para el fiscal parecería que sí, el fiscal lo ha entendido así, pero la Iglesia misma nos obliga o obliga a las instancias religiosas y a los obispos a tener esas oficinas. ¿Para qué? ¿Para reemplazar a los fiscales? No, pues obviamente que no. De ninguna manera se pretende reemplazar el rol de los fiscales y policías. La intención es facilitar. ¿Qué quiere decir eso? Y ojalá funcione bien. Quiere decir que si una persona tiene temor a ir directamente a la fiscalía o a la policía, pueda acudir a pedir ayuda en estas oficinas de escucha que deberían darle todas las condiciones para acompañarla y ayudar a la persona a que pueda ir a denunciar. ¿A qué persona?
Por eso he querido ponerles el concepto de víctima, para entender, porque además otro tema súper importante es que cuando se trata de delitos de orden sexual que afectan la intimidad de la persona, se ha creado la figura, no ahora, no es una figura nueva y además está en el marco de los derechos humanos, de los delitos a denuncia de parte, delitos de acción pública a denuncia de parte. ¿Por qué? Imagínense que yo, siendo mayor de edad, no va a quedar duda de que soy mayor de edad, fuera víctima de violación, ¿estoy obligada a denunciar? Porque el hecho de que yo denuncie no significa que se entienda que es verdad. Yo tengo que probar que eso es cierto. Y tratándose de un delito de orden sexual, yo tengo que estar consciente de que eso puede significar valoraciones forenses, psicológicas, testificales y varias otras cosas. ¿Se entiende? Es por eso que tratándose de delitos de orden sexual, cuando son mayores de edad las víctimas, deciden las víctimas si llevan el tema a la vía penal o no. ¿Qué ha ocurrido en los últimos meses? Toda una parafernalia en la que nos dicen que si uno conoce tiene que denunciar y si no es encubridor. La gente ha entrado en pánico. Entonces de pronto en la iglesia ustedes veían a la gente exasperada diciendo tengo que ir a denunciar, tengo que ir a denunciar. Pero si la persona te ha dicho que no, te ha pedido reserva de la información, te ha compartido su situación exigiéndote reserva, ¿cómo vas a vulnerar ese derecho a la reserva yendo a denunciar porque tienes miedo de que después te procesen por encubrimiento? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué les traigo estas ideas? Para que analicemos. En el Estado lo que ha ocurrido en los últimos años es que se han relativizado muchas cosas y es verdad que ocurren cosas que antes probablemente no hubieran sucedido, no por los gobiernos, no por nada de eso, sino por que antes había un poquito más de seguridad jurídica que ahora, que de todas maneras la seguridad jurídica siempre es un problema. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en la práctica? Nos meten miedo y escuchamos cosas y no las terminamos de razonar. Te van a procesar si no vas a denunciar. Ahora, por supuesto, tengamos siempre cuidado. Si es un menor de edad, no hay margen de error. Se denuncia o se denuncia. ¿Sí? Esta figura de la víctima decide es solo para mayores de edad, que no estén considerados, el término, perdón, no es incompetencia, sino ¿cuáles son los equiparados a los menores de edad? Los interdictos. Es decir, una persona con una discapacidad física que no le permitió defenderse, por mayor de edad que sea, no pudo defenderse. Una persona mayor de edad, pero con una discapacidad mental, no puede defenderse, evidentemente. Entonces, en esos casos, esos mayores de edad serán tratados como menores, pero son dos excepciones. En lo demás, se entiende, aunque ahora eso también está sujeto a muchos análisis, que el mayor de edad está en condiciones de defenderse. Y por eso también está en condiciones de decidir si va a promover la acción penal o no. Pero solo este detalle es importante. Les comento una anécdota. Un día estaba hablando con un sacerdote que está trabajando en todos estos temas de abuso sexual en la iglesia. Estábamos en la calle además y comenzamos a discutir y el tono fue subiendo, nos empezamos a gritar, tanto que la gente ya estaba empezando a fijarse qué pasaba. Le digo, a ver, un ratito, nos ordenaremos. ¿Cuál era la discusión? Yo le decía que en el caso de un menor de edad no se puede tomar ninguna declaración, ni hacerle ninguna entrevista. Y él me decía, se puede y se tiene que hacer. Yo le decía, no se puede, y empezamos a discutir y discutir y discutir. ¿Saben cuál era el detalle? Yo estaba hablando de un menor de edad que todavía era menor de edad. Él estaba hablando de de una persona que fue abusada cuando era menor de edad, que hoy ya era mayor. Vean ustedes cómo un detalle marcaba una diferencia sustancial. No estábamos en desacuerdo en realidad. Dichas las cosas bien, estábamos en acuerdo. Si se trataba de una persona que sufrió algún tipo de abuso siendo menor, pero que hoy era adulto, claro, se hace la entrevista y se acompaña a la persona, etcétera, etcétera. Pero si se trata de menores, no podemos.
Por eso hay toda una norma con la Cámara GESEL, las defensorías, etcétera, etcétera, que al niño no se lo interroga, al niño no se le toma declaraciones, con el niño se hace una entrevista bajo muchas condiciones para asegurar que no se revictimice. Entonces, tratando de aterrizar lo más posible, no se asusten, no entren en angustia, cuando escuchan una declaración X, una amenaza o lo que fuera, respiren profundo y vamos a lo que dice la norma. ¿Quién es víctima? Porque este es otro tema que está muy fuerte hoy día, sobre todo en los colegios. Si yo tengo conocimiento de que ha habido una situación de abuso sexual, tengo que ir a denunciar y seguir la denuncia, no se puede. Es decir, no es que no se quiera ayudar, pero ¿quién puede demostrar el hecho penal? ¿Quién ha tenido conocimiento o vivido el hecho penal? No sé si se entiende la idea. Por más que nosotros quisiéramos hacer justicia o que se haga justicia, no hacer justicia, que se haga justicia y queremos llevar el caso, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cuántos elementos tenemos para poder aportar prueba? Porque si no se puede probar lo que denunciemos, salvando el tema de los menores de edad, podría haber una denuncia en contra nuestra por denuncia falsa. Veamos eso, ¿sí? Con mucha serenidad y mucha objetividad. ¿Quién es víctima? De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, CPP es Código de Procedimiento Penal, las personas directamente ofendidas por un delito, el cónyuge o conviviente o parientes, hijo o padres, adoptivos o consanguíneos, no importa, que tengan conocimiento de los delitos. Personas jurídicas en los delitos que les ofenden, fundaciones, asociaciones legalmente constituidas y el Estado también podría constituirse víctima. Lo que nos interesa, personas directamente ofendidas. ¿Por qué tiene relevancia eso? La persona ofendida puede constituirse en querellante. Ser querellante no es lo mismo que ser denunciante. El que querella está impulsando la acción penal. Presenta un memorial diciendo, estos son los hechos que han sucedido, yo soy víctima de este hecho y estoy demandando. ¿Por qué generalmente se hace querella? Cuando uno va a buscar el resarcimiento civil posterior. ¿Por qué una persona elegiría presentar querella? Evidentemente eso es como abogado, etcétera, que ir a la policía y presentar la denuncia. La querella tiene formalidades que cumplir, la denuncia no. Y permítanme poner otro ejemplo que es útil. Cuando se ha tenido conocimiento de alguna situación de posible abuso sexual en la iglesia y se ha querido ir a denunciar a policía o a fiscalía, como nos dice la norma, hace 10 años atrás, sui generismente esa denuncia no prosperaba. Lo pongo en otro contexto. Si uno va y denuncia algo, ¿eso va a seguir proceso necesariamente? No. La misma fiscalía tiene fiscales analistas que son el primer filtro, los que revisan si realmente lo que uno está diciendo es posible que sea delito o no, y si lo que uno está diciendo nos afecta o no. O sea, podría ser que yo llegue y les diga, he visto cómo en la luna se ha asesinado a una persona. Segurísimo que lo descartarán, eso no tiene ningún sentido. Esos fiscales analistas son el primer filtro. En ese primer filtro se caen muchas denuncias. Y esto es importante. Estos temas de violencia, desafortunadamente, no son tomados con la seriedad que deberían cuando no hay escándalo de por medio. Hay escándalo y es el otro lado. De que primero no se ha hecho nada, no se ha querido hacer nada, al extremo de que se hace todo en exceso. Se busca culpable, se busca quién meter a la cárcel, se hace lo que sea. No debería ocurrir ni lo uno ni lo otro. Debería haber ecuanimidad y cabalidad. Pero lamentablemente en el sistema eso es muy difícil. Entonces necesitamos nosotros ir entendiendo bien cuáles son los elementos. Víctima, cualquier persona que ha sido ofendida, que ha recibido algún tipo de agresión, que ha sido afectada en sus derechos. Querellante, quien plantea la acción penal. La víctima puede constituirse en querellante, o quizás no, depende de la persona. Para ser querellante necesita abogado, si no puede cubrir un abogado probablemente quede solo como víctima denunciante. Pero la figura está ahí.
se puede ser también querellante. En suma, si ustedes conocieran de que ha habido una situación de posible abuso sexual de un menor, ustedes nunca van a ser querellantes. ¿Se entiende? Denunciantes ante la Defensoría de la Niñez, sí. Querellantes, no, porque no son víctimas directas. ¿Se entiende? Y aunque quisiéramos ayudar, no nos toca, porque el querellante sí que puede ser denunciado mañana por denuncia falsa, si no puede probar lo que está denunciando. ¿Sí? Vamos, ya nos falta poco y además tenemos poco tiempo. ¿Ante quién denunciar? Esto responde a toda esta noticia que ha habido. Efectivamente, la norma nos dice que las instancias legalmente competentes para recibir denuncias son el Ministerio Público, la Fiscalía y la Policía. Ocasionalmente puede ser una autoridad indígena, campesina y del campo donde no haya Fiscalía y Policía, pero esencialmente son Fiscalía y Policía. Por una parte, lo formal, cualquier delito denuncia darán a esos dos. Excepcionalmente, cuando se trata de menores, tenemos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y ahora, no desde hace mucho tiempo atrás, se ha creado este CEPDAVI, que es el Servicio Plurinacional de Atención a Víctimas. Hay que tomarlo en cuenta, hay que tenerlo presente. Sui generismente en Bolivia no había ninguna instancia que acompañe a las víctimas. Rarísimo si ustedes lo piensan. Ahora existe. No quiere decir que funcione muy bien, pero existe. ¿A quién tendría que atender? A víctimas. ¿De quién estamos hablando? ¿Se acuerdan ustedes que decíamos la diferencia entre víctima y querellante? Esta instancia debe atender a cualquier víctima, la norma que dice que no cuente con recursos económicos. O sea, el que tiene plata puede pagarse abogado. El que no tiene plata y es víctima puede acudir a este servicio. ¿Qué hace el servicio? Darle todo el asesoramiento legal, acompañamiento, etcétera, e inclusive se menciona en la norma apoyo terapéutico, acompañamiento y otras medidas. Entonces, si ustedes conocieran de una víctima que no cuenta con recursos económicos para poder denunciar, esta es una opción. En cuanto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, están obligados por norma a actuar cuando se trate de menores. Ese actuar es grande, no es solamente recibir una denuncia y punto. Tiene que ver con darle toda la contención y protección al niño. ¿Sí? No se trata de que van a ir a denunciar al posible agresor solamente, sino que además deberían cuidar que el menor reciba el acompañamiento, los cuidados, incluso si tuvieran que alejarlo del ámbito familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá funcionara bien. Si funcionara bien, sería una gran ayuda. Desgraciadamente, como todo, tiene sus bemoles. Las defensorías de la niñez, ¿de quién dependen? ¿De qué instancia? De los municipios. Los municipios asignan un presupuesto paupérrimo para las defensorías. Contratan profesionales con montos bajos y además bajo consultoría en línea. La consultoría en línea es una de las peores formas de vulneración de derechos laborales. No les reconocen seguro médico, los únicos aportes que tienen en el sistema de seguridad social a largo plazo para vejez, invalidez y muerte son los que ellos hacen, no tienen derecho a vacación, les hacen contratos por 10 meses en un año, los obligan a trabajar los otros 2 meses si quieren que les renueven el contrato el siguiente año y les pagan poco. Por tanto, imagínense ustedes quiénes terminan en esa corriente de trabajar en las defensorías de la niñez bajo estas condiciones. Cuando tengan oportunidad de otro trabajo se van a ir, por supuesto, porque están en condiciones absurdas. Entonces, desafortunadamente no es que esto funcione muy bien, pero la norma les ha dado la tuición para actuar, proteger, contener, cuidar y a llevar adelante las acciones que correspondan cuando se trata de menores. No necesitan poder, no necesitan un papel especial para memoriales, no necesitan nada, deben actuar. Si funcionara, les digo, sería muy interesante. Un detalle. Si ustedes llegan a la defensoría con una denuncia, la sana lógica nos diría que se va a registrar la denuncia y se va a actuar, pero pueden encontrarse con un palmo de narices.
En muchos de los casos, las defensorías no admiten denuncias. Eso no debería ocurrir jamás. La Defensoría debería admitir, por muy irreal que suene la denuncia, debería admitirla y atenderla, hacerle seguimiento. ¿Cómo nos protegemos nosotros? Imagínense el caso de, tienen duda de que un niño está siendo víctima de abuso sexual en su casa. Van a la Defensoría y plantean el tema y la Defensoría les dice, no hay materia que atender, no. Se van y ya. Sana lógica. Ustedes necesitan respaldo. Entonces, ¿qué tienen que decirles? No la va a admitir, ok, dígamelo por escrito. Yo necesito el respaldo de que no está admitiendo la denuncia. Yo estoy cumpliendo con mi obligación. Veamos ahora cuál es esa obligación. La acción penal, detalles, ¿sí? Estos son solo detalles de seguridad para ustedes. La acción penal será ejercida por la Fiscalía en todos los delitos perseguibles de oficio, o sea, todos los de acción pública, asesinato, todo lo que afecte a la sociedad. ¿Cuáles son los delitos de acción privada? Calumnias, injurias, y hay otros, que son entre dos, nos hemos insultado dos, nos entendemos los dos. Ahí no interviene la Fiscalía. En cambio, en todos los delitos que tienen que ver con la sociedad, interviene la Fiscalía. Por eso es la acción pública ejercida respecto a todos los delitos perseguibles de oficio. La acción pública a instancia de parte es la que hemos mencionado. Aquella en la cual la parte decide si la va a llevar adelante o no. No es el Ministerio Público el que decide, siempre que sean mayores de edad. Y bueno, la acción privada tiene otro carácter, eso lo seguirá la persona por su propia cuenta. ¿Cuáles serían esos a instancia de parte? El artículo 17 del Código de Procedimiento Penal nos dirá que la acción pública a instancia de parte es aquella. La Fiscalía ejercerá directamente la acción, todo lo que es la acción pública, de un delito cuando se haya cometido en contra de una persona menor de la pubertad o un menor o incapaz que no tenga representación legal. En pocas, si se trata de menores de edad y se trata de personas que no tienen la condición física o mental para defenderse o actuar, el Ministerio Público tiene la obligación de llevar adelante la acción. ¿Qué rol van a tener los padres? Cuando se trata de un menor o incapaz, uno de los padres puede y debe ejercer la representación legal del menor. Pero si los padres fueran los denunciados, volvemos a la lógica. El Ministerio Público con la Defensoría de la Niñez debe llevar adelante la acción. ¿De qué delitos a instancia de parte estamos hablando? ¿Cuáles son los que menciona el Código? Son delitos de acción pública a instancia de parte, el abandono de familia, el incumplimiento de deberes de asistencia, abandono de mujer embarazada, violación. ¿Y por qué está con este resaltado verde el abuso deshonesto? Porque antes la figura penal era abuso deshonesto, así estaba en el Código Penal. Ahora la figura penal es abuso sexual. Se ha modificado el tipo penal y tiene que ajustarse ese texto en el artículo 19. ¿Se entiende? Si ustedes se compran un código penal y leen este artículo, se van a encontrar con abuso deshonesto, porque la verdad es que no se termina de corregir y actualizar. Pero si ustedes van a buscar el tipo penal, van a ver que ahora el tipo penal vigente es abuso sexual. ¿Y qué significa eso? Cualquier tipo de acto que afecte a la persona en un ámbito sexual, es decir, no es penetración. Cuando hablamos de violación estamos hablando de un acto violento con penetración. En cambio, cuando hablamos de abuso sexual estamos hablando de cualquier otro acto que afecte sexualmente a la persona sin que necesariamente, sin que haya penetración. ¿Se entiende? ¿Qué significa? Tanto en la violación como en el tema de abuso sexual están dentro del ámbito de los delitos a instancia de parte. Igual que el estupro.
¿En qué consiste el estupro? Cuando ha existido una relación sexual con una persona menor de 18, mayor de 14 y ha habido consentimiento. ¿Qué protege la norma en este caso? ¿Qué pasaría si yo alegara que he tenido relaciones amorosas y sexuales con un menor que tiene 17 años? Y el menor aceptó, y además el menor acepta que quería. ¿Eso me liberará? ¿Por qué? Porque ese menor todavía no tiene capacidad para decidir esas cosas. Yo, adulto, sí. Yo no puedo condicionar, chantajear, manipular o lo que fuera. Es menor de edad, por tanto todavía no puede tomar esa decisión, aun cuando la haya aceptado. Si no la hubiera aceptado, estaríamos o en abuso sexual o en violación. Pero si la aceptó, igual es delito, está dentro del ámbito del estupro. Y no se olvide que ya hay una diputada que ha anunciado que quiere hacer eliminar el delito de estupro. Pasando. No podrán, este es un detalle importante solo hoy de referencia, ¿sí? No podrán denunciar ni ejercitar acción penal quienes, descendientes, ascendientes y viceversa, además de parientes colaterales. ¿Por qué pongo este punto? Si son los hijos los que deberían denunciar a los padres o a la inversa, la norma nos dice que no están obligados. Es decir, no hagamos patria en contra de un padre que se negó a denunciar a su hijo. Idealmente debería denunciarlo, por supuesto que sí, pero la misma norma permite que no lo haga por la relación directa que existe. Eso solo como una información general. ¿Y qué sí estamos obligados a denunciar? De acuerdo con el artículo 155 del Código Niño-Niña-Adolescente, esto ustedes lo tienen que tener presente siempre, no se pueden olvidar. ¿Qué nos dice el Código? Todas las personas, sean particulares, servidoras y servidores públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia, en genérico violencia, en contra de niñas, niños o adolescentes, están obligados a denunciar en un plazo máximo de 24 horas de conocido el hecho ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o cualquier otra autoridad competente. Ante la ausencia de instancias descritas, Defensoría u otra autoridad, se podrá acudir a autoridades indígenas originarias campesinas. Eso en lugares donde no haya policía, no haya defensoría, no haya nada. Pero donde estamos nosotros, Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Sí? ¿Se puede obviar, se puede omitir? No. De verdad, de todo corazón, ténganlo muy presente y tengan mucho cuidado. Ahora, acercándonos a la recta final. ¿Cómo es nuestro desafío? Yo, profesor, me voy directo a la Defensoría. Yo, profesor, hablo con el director del establecimiento. Estos temas deben ponerlos ustedes por escrito. ¿Están por escrito? Hay hilo conductor que nos respalda. No están por escrito, bien complicado. Entonces, aquí no se trata de querer hacer justicia con nadie. Aquí de lo que se trata es, tenemos un desafío delante, cumplámoslo lo mejor posible. Es decir, comencemos hoy por tener documentos. No necesitamos tener documentos amplios que nadie va a leer. Necesitamos documentos cortos, documentos prácticos, que nos digan precisamente qué hago yo si de pronto tengo conocimiento de que un niño está sufriendo algún tipo de violencia en su casa. Yo profesor, yo regente, yo contador, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Ante qué autoridad? Ese documento escrito y aprobado es el respaldo que tiene la institución y es la guía que nos va a ayudar a hacer las cosas lo mejor posible. Sin guía es errático, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar y nunca va a faltar el que nos diga es peor, y a veces es peor, puede entenderse que es peor la denuncia porque ese niño va a salir de su casa a un hogar, pero no tenemos opción. O sea, preocupémonos por tratar de ver cómo están los hogares y cómo pueden mejorar los hogares, pero no es opción dejar al niño en una situación de violencia.
Y cuando se trata de norma, no tenemos opción, o sea, no hay margen de error en eso. O lo hacemos o mañana pagaremos la omisión. Por ahí va el tema, en cuanto a protocolos, que es lo segundo que nos tocaba tocar. Lo demás que está aquí, cuando se da una denuncia falsa, porque nosotros no podemos lanzarnos a querer llevar una acción penal por nuestra parte, por mucho sentimiento que nos traiga que un niño sea afectado, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienen ustedes en la presentación. Entonces, lo esencial, tratando de resumir, necesitamos protocolos, necesitamos documentos guía que nos ayuden. Yo les aconsejo que no hagan documentos amplios, no funcionan, que sean cortos, breves, prácticos, inclusive si es posible, con mensajes, con algún dibujito, alguna cosa sencilla que lo haga digerible y fácil de entender y memorizar, de manera que estemos preparados para hacer frente a cualquier situación que se presente. ¿Y por qué les digo en plural? Porque no es un protocolo, porque sería muy difícil concentrar en un solo documento las cosas que tenemos que hacer. Temas de seguridad interna, en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tema de violencia, qué entender por violencia, qué pasa cuando es violencia entre pares, qué pasa cuando es violencia que viene de un profesor, qué pasa cuando la violencia viene de la casa, del hogar. Todos esos temas necesitamos analizarlos, revisarlos e ir poniéndolos por escrito para que el día de mañana tengamos el respaldo de que sí se hizo prevención, sí nos preocupamos por los temas y sí estamos preparados para actuar si se presenta una situación de violencia. ¿Hay más preguntas? Un par de preguntas.